Imagino que sí, han estado viendo las noticias, ¿verdad? Pero los hermanos venezolanos han estado pasando por una situación bastante difícil, ¿verdad? Y hoy quiero aprovechar que estoy aquí y bueno, pedirles de que podamos seguir orando, los que estamos orando y los que no han estado orando, que puedan orar por los hermanos, por el pueblo venezolano, porque están pasando por una situación bastante difícil. Ha habido una cantidad de muertos y todavía falta mucha gente que rescatar. Luzmar me dijo ahora mismo que parece que se cayó un puente y eso viene a agravar un poco más las cosas, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le pedimos al Señor que dirija este tiempo? Padre, te doy gracias por este día, gracias porque sabemos, Dios, que no se te ha escapado nada de tus manos, Señor. Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que todo lo sabe, todo lo puede, que todo lo permite, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Sabemos de que tu voluntad es perfecta, que tú eres un Dios de amor y que permites las situaciones, Señor. Y te queremos pedir, Señor, en este día, Padre, te queremos pedir por el pueblo venezolano, Señor, que ha estado sufriendo y más ahora con estos terremotos que pasaron, Señor. Te pedimos porque tengas misericordia, Señor, de esa nación, tengas misericordia de tus hijos que están allá también, Señor. Muchos han perdido sus familiares, hay personas perdidas todavía que no han sido encontradas, Señor. Te pedimos porque esas personas puedan estar con vida, que puedan ser encontradas, Señor, lo más pronto posible. Y aún las personas que ya perdieron su vida, que puedan ser recuperadas, Señor, porque los familiares, eso es lo que necesitan saber, que vieron a sus familiares ahí, Padre, y que les van a sepultar. Así que te pido, Padre, porque les des fortaleza en este momento tan difícil, les des esa fuerza que solo tú sabes dar, Señor, en estos momentos. Te rogamos, Padre, porque tengas misericordia de ellos, Padre. Y yo quiero pedirte por este tiempo que vamos a tener acá, porque tú nos hables, Señor, porque tú me uses, Señor. Te pido porque podamos tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quisiera que pudiéramos buscar en nuestras Biblias este verso que está ahí, que está en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, yo lo estoy leyendo en la nueva versión, en Nueva Biblia de las Américas. Dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y este verso ha sido ese oro sólido para mi vida en la parte laboral. Lo usé por mucho tiempo, lo usé casi a diario, pero muchas veces cuando nos acostumbramos a un verso, empezamos a leer ese verso, lo empezamos a verlo, empezamos a repetirlo, muchas veces se nos olvida lo que significa ese verso. Se nos olvida qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través de ese verso, ¿verdad? Y por eso es necesario que nosotros nos detengamos. Cuando leamos la Biblia es necesario que nos detengamos y meditemos nuevamente en lo que estamos leyendo, no simplemente leerlo por leerlo. Y eso es lo que a mí me pasó. Por mucho tiempo yo usé este verso y es uno de mis versos que está ahí como ese oro sólido, pero tuvo que llegar un momento en mi vida en que Dios me dijo: hey, ¿sabes realmente lo que este verso quiere decir para ti? Y entonces tuve que detenerme, tuve que comenzar a ver este verso de una forma diferente. Porque si ustedes lo leen, dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y es bien claro,
si tú lo ves, es bien claro. Dice que todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero lastimosamente se vuelve una muletilla, se vuelve un amuleto, se vuelve un verso que lo repetimos sin sentido. A mí me pasó. Yo lo tenía en mi escritorio, lo tenía en mi correo. Cada vez que yo abría mi correo, ahí me salía, me aparecía. Y yo lo leía y a veces ni le paraba, ni le daba mucha importancia. Porque lo que yo hacía, habían cosas que yo hacía que no representaban lo que este verso me mandaba hacer. Entonces, el Señor tuvo que enseñarme, tuvo que decirme, no, Leo, no es así la cosa. Y yo por eso quiero hoy compartirles este verso. Hoy quise compartirlo, quise realmente expresar lo que es para mí este verso. Así que yo empecé a preguntarme, bueno, entonces, ¿qué significa Colosenses 3:23 para mí? ¿Qué significa? Y entonces empecé a desglosarlo, ¿verdad? Dice, en primer lugar dice, todo lo que hagan. ¿Qué es todo? ¿Qué significa todo lo que hagan? Todo es todo. No hay nada que se escape a eso. Mi vida, mis amistades, lo que yo escucho, lo que yo leo, lo que yo veo, lo que yo hago, lo que yo digo, aún mi manera de ver a las personas. Eso es todo. Todo lo que hago. No solo es el trabajo. Y aquí quiero que me entiendan. Este verso, aquí Pablo está hablando, viene de dar varias instrucciones a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres y a los que trabajan. Y en ese momento eran los esclavos. Entonces Pablo le estaba diciendo a un grupo numeroso de personas, padres, esposos, esposas, hijos, trabajadores, esclavos, ¿verdad? Y entonces al final de todas esas instrucciones, Pablo termina con esto. Bueno, y continúa, ¿verdad? Pero ahí en medio de todo eso, Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea que esto no solo se limita al área laboral, es en todo sentido. Yo como esposo, tú como esposa, como hijo, como padre, como empleado o como esclavo, ¿verdad? Y en este mundo moderno puede sonar la palabra esclavo bastante fuerte o bastante ofensivo para algunos, ¿verdad? Estamos viviendo en épocas diferentes y la palabra esclavitud es casi símbolo de maltrato, de humillación, y así lo vemos, ¿verdad? Y entonces nos cuesta entender lo que es ser un esclavo, ¿verdad? Nos cuesta porque no lo hemos vivido, hemos pasado nuestra vida en libertad, ¿verdad? Hemos sido esclavizados en otras formas, ¿verdad? Nuestros pecados, en cosas, ¿verdad? Pero todavía no nos cabe en la mente eso. Entonces, regresando a esto, ¿cómo afectó eso a mi vida? ¿Cómo afectó eso a mi vida? Cuando yo me di cuenta de que lo que yo hacía en mi trabajo no era de acuerdo a lo que Dios quería que yo hiciera. Yo era un buen trabajador, quiero que me entiendan esto, yo era un buen empleado, pero solamente eso, un buen empleado. Yo era un buen estudiante, pero también solamente eso, era un buen estudiante. Y el deseo de Dios, si se fijan aquí, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, ¿como para quién? Para el Señor y no para los hombres. Y entonces yo empecé a pensar, wow, este verso
no significa que yo no, lo que significa aquí es que yo tengo que hacer las cosas para Dios de una manera diferente. Lo que yo entendía antes era, háganlo, dice, de corazón como para el Señor y no para que lo vean los hombres, ¿verdad? Entonces, esa palabrita, para que lo vean los hombres, o sea, si los hombres no me están viendo, no importa, yo puedo hacer lo que quiera. O si alguien no me está viendo, entonces yo tengo derecho a vivir mi vida o hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, yo estoy solo en mi computadora, trabajando en mi computadora. Estoy haciendo mi trabajo, pero una miradita a tal cosa, me meto a una página X o otra página X y entonces estoy haciendo mi trabajo, pero no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo con excelencia, no lo estoy haciendo para Dios en primer lugar. Porque puede ser de que lo que yo estoy haciendo a solas, como nadie me está viendo, lo hago mediocre. O simplemente estoy haciendo algo que no agrada a Dios. Por ejemplo, me meto a una página pornográfica. De todos modos, nadie me está viendo, ningún hombre. Entonces, como dice aquí, como vamos a hacer las cosas como para el Señor y no para que me vean los hombres, ¿verdad? Pero entonces, entender eso, hacerlo como para el Señor. Eso es lo que importa. Al final de todo, lo que importa es que a nosotros lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Todo. Y todo es todo. Así que me hice otra pregunta. ¿Qué significa hacerlo de todo corazón? Hacerlo de corazón, ¿qué significa? Y muchos aquí podemos decir, bueno, de corazón es que yo lo haga con sentimiento o no sé, que haya algo en mí adentro, ¿verdad? Y que me lleve a una emoción exactamente. Pero no es así. A mí, en lo personal, cuando yo comencé a hacerme estas preguntas, cuando yo comencé a cuestionar que este es mi oro sólido, el Señor me dijo, ok, hacer las cosas de corazón es hacerlas, en primer lugar, en obediencia. Porque no todo lo que yo hago me gusta hacerlo. No todo lo que yo hago, lo hago porque me gusta, ¿me entiendes? No, lo hago por obediencia a Dios. Si Dios me dice que haga tal cosa, yo lo voy a hacer. No me gusta o no lo entiendo o no, ni siquiera lo quiero hacer. Pero si Dios me manda a hacerlo, lo voy a hacer. Y para mí eso es lo que significa hacerlo de corazón. Hacerlo en obediencia y hacerlo con humildad, en humildad. Así que mi conclusión al final de estar leyendo este verso, para mí es, ok, Dios quiere que yo lo haga de todo corazón y de todo corazón es que yo le obedezca a Él y que lo haga con humildad. Sé que hay cosas que no nos gusta hacer, leemos la palabra de Dios y hay cosas que son chocantes para nosotros. No nos gusta obedecer. Dice, ama a tu enemigo. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo yo voy a amar al que me está haciendo daño? Pero Dios nos manda a hacerlo. Entonces, yo no lo voy a hacer porque simplemente no quiero hacerlo. No lo voy a hacer porque no lo quiero hacer. No, yo voy a hacerlo, uno, por obediencia al Señor, porque quiero agradar a Dios. Y no es fácil, hermanos, no es fácil. Y yo sé que ustedes lo saben, no es fácil. Pero al final de todo,
Es la mejor decisión que podemos tomar. A mí me ha pasado, a mí me ha tocado hacerlo. Y cuando dice de todo corazón es en humildad. Yo no voy a perdonar a alguien y le voy a decir, no, te perdono. No te vuelvo a ver. No, hey, realmente te perdono. Sentirlo y pensarlo también. Más que todo es pensarlo en tu mente. Decidir, yo voy a perdonar a esta persona a pesar de que me hirió, a pesar de que habló mal de mí, a pesar de que dijo mentiras de mí, a pesar de que hizo tantas cosas en contra mía. Dios manda perdonar a esta persona, yo lo voy a perdonar. Y dile, Señor, la verdad, yo no quiero perdonarlo, pero en obediencia lo voy a hacer. Y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Y para mí ese es el significado de hacer las cosas de todo corazón. Así que como hijos, como sus hijos, Dios quiere que tengamos claro, número uno, en primer lugar, cuál debe ser mi actitud. Y como lo acabamos de decir, ¿cuál es la actitud que yo tengo que tener como hijo de Dios? Vivir mi vida en obediencia y en humildad. Obediencia, porque no es fácil, pero es una decisión que nosotros tomamos. Decidir obedecer a Dios, aun que las circunstancias sean difíciles, aun que todo el mundo diga, eso que estás haciendo, eres un tonto, eres un palomo. No lo hagas. ¿Por qué lo estás haciendo? Y poder decirle con esa paz, con esa convicción, lo voy a hacer porque el Señor me manda a hacerlo. Mi actitud, nuestra actitud es lo que cambia completamente las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Cuando yo voy a algún lugar y voy prepotente y pido algo que me... Vaya, vamos a decir, hace poco estuvimos en el hospital y si yo llego con prepotencia al hospital, ¿ustedes creen que le va a ir bien a la persona que yo llevo? O a Edesur, o donde tú vayas. Si llegamos con prepotencia a algún lugar, no nos va a ir bien. Así que la actitud que nosotros tengamos ante las cosas va a determinar cómo vamos a ser tratados o cómo va a suceder lo demás. Así que, en realidad, ¿cuál va a ser mi actitud con respecto a lo que Dios me manda en Colosenses 3? Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Así que la actitud con que hacemos las cosas hace la diferencia. Y hay algo muy importante que yo les quiero compartir. Y es que algo que he aprendido es cuando vemos las cosas como un privilegio de parte de Dios a nuestra vida, las cosas cambian completamente. El privilegio de servir a las personas, el privilegio de poder ayudar a alguien, el privilegio de poder limpiar el auditorio, este lugar donde estamos, el privilegio de poder servir a alguien. Cuando cambiamos nuestra mentalidad y entendemos de que el deseo de Dios es que nosotros podamos realmente gozarnos en servirlo a Él, gozarnos en poder servir a ese Dios que lo dio todo por nosotros. Y cuando servimos a los hermanos, cuando servimos a nuestro prójimo, cuando servimos a nuestro cónyuge, a nuestro amigo, cuando servimos a las personas, le estamos sirviendo a Él. Y eso es un privilegio, hermanos, que nosotros se nos olvida.
o no nos hemos fijado que es un privilegio. Y a mí, en lo personal, me encanta cuando aviso en el chat de nuestro grupo. Creo que es bien rara la vez que yo no le digo, hermanos, tenemos el privilegio de servir a los hermanos en la iglesia y el Señor, haciendo el aseo. ¿Por qué? Porque es un privilegio que el Señor le ha dado. Pero lastimosamente, muchos pensamos, no, pero yo tengo mucho que hacer en mi casa. Hoy no he lavado, no he planchado, no he barrido tampoco. Y otros hasta dicen, bueno, pero yo ni en mi casa barro, ¿qué voy a ir a barrer a la iglesia? Pero cuando cambiamos nuestra actitud, cuando cambiamos nuestra actitud delante de Dios, en obediencia, en humildad, todo es diferente. Todo es diferente. Ahora, ¿ustedes creen que nos gusta venir y hacer aseo aquí? A muchos nos gusta, pero a muchos no nos gusta, pero venimos y lo hacemos por obediencia a Dios, por amor a Dios, por amor a los hermanos. ¿Es una lucha? Sí, claro que es una lucha. Vienen pensamientos, vienen situaciones en nuestra mente que no nos quieren dejar servir, que no nos quieren dejar ver que es un privilegio hacerlo. Pero como nos dijo Merfran el domingo pasado, si no estamos conectados a la vid, si no estamos conectados con el Señor, difícilmente vamos a poder ver eso. Difícilmente vamos a poder ver que es un privilegio el poder servir a los hermanos, a servir a la iglesia, a servir a las personas. Y es necesario por esa razón estar conectados al Señor, conectados a su palabra, buscar su palabra constantemente en nuestras vidas. Miren lo que dice Colosenses 3, 16 al 17. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, dice con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Wow. Cuando yo leí esto, me hizo, wow, Señor, esto es para mí. Y yo por esa razón hoy lo quise compartir, porque quiero que esto sea para ustedes, que puedan entender cuál es el deseo de Dios para nosotros, que puedan entender cuál es el deseo de Dios y el privilegio que tenemos de servirnos, el privilegio que tenemos de amar a las personas en nuestro servicio, el privilegio que tenemos de amar a las personas cuando les decimos algo. Porque si se fijan, dice que en primer lugar dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Ahora, ¿cómo va a habitar la palabra de Dios en abundancia en nosotros? Yendo a la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios. Solamente así puede abundar en nosotros la palabra de Dios. Y qué rico va a ser el día en que cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que no están aquí hoy, que todos juntos podamos, dice, amonestarnos, enseñarnos, dice, unos a otros con la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque hay personas que abundan en la palabra de Dios en medio de nosotros y que vienen y me dicen, Leo, tal cosa. Leo,
esto que está aquí no es correcto, porque la palabra de Dios dice esto, o tal cosa, con la palabra de Dios. Y eso es amor. Y eso es obedecer al Señor. Eso es humildad al mismo tiempo. Así que, hermanos, el deseo de Dios es que nosotros podamos tener un deseo de obedecerlo a Él en humildad y que nos amemos, que no haya nada que se interponga entre nosotros en el amor que tenemos como hijos de Dios. Y que así podamos crecer y que las personas que están alrededor nuestras puedan ver la diferencia, puedan ver que somos diferentes, puedan ver que hay algo diferente en nosotros. Pero eso solo se puede lograr, eso solo lo podemos hacer si la palabra de Dios abunda en nosotros, si Dios abunda en nosotros. Y dice que háganlo, dice que todo lo que hagan de palabra o de hechos, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de Él a Dios el Padre. Y esto me recuerda de nuevo lo que decía Samuel el domingo antepasado. No es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo hago, es lo que Dios hace a través de mí. Y eso marca la diferencia. Y eso es oro sólido para nuestra vida. Número 2, el deseo de Dios que podamos entender cómo debemos servirlo. ¿Cómo debo servirlo a Él? ¿Cómo yo debo servirlo a Él? Miren lo que dice en Colosenses 3, 22 al 23. Dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, dice. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y lo repite, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y yo les quiero dejar una tarea a cada uno de ustedes hoy. Que puedan tomarse el tiempo de leer Colosenses 3. No una, no dos, varias veces. Tómense el tiempo de hacerlo, de leerlo despacio. Y que le pidan al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo aprenda de este capítulo. Dile, Señor, en humildad, quiero realmente aprender lo que tú quieres enseñarme hoy. Para mí este verso, este capítulo ha sido tan importante porque tiene tantas cosas que me reflejan, tantas cosas que yo no quiero hacer, que me reflejan y que me retan a hacerlas. No crean que porque yo estoy aquí, estas cosas que dice este capítulo son fáciles. No son fáciles. Muchos de ustedes me conocen que yo soy bastante serio cuando tengo que ser serio, pero soy también bastante bromista cuando soy bromista y a veces me paso de bromista. Pero hay una situación, mis bromas son bien serias. Cuando yo hago bromas, la gente piensa que yo estoy serio. Bueno, mi esposa, tenemos 26 años de casado y ella siempre me dice, hay cosas que tengo 26 años de casado contigo y hay cosas que tengo que recordar que así tú eres. Porque mis bromas son pesadas. Ahora, también tengo que confesarles que soy bastante orgulloso. Bueno, ustedes lo saben, no tengo que decirles. Soy bien orgulloso. Hay muchas áreas en mi vida que yo necesito mejorar. Y este verso a mí me ha ayudado en esas áreas a cambiar mi actitud, a pensar 2 veces lo que tengo que decir. Y saben, algo que a mí en lo personal me cuesta hacer.
me cuesta hacer es perdonar. Parece que podría decir mi esposa, pero es fácil, pero no, no es fácil para mí. Y algo que también me cuesta hacer es ser humilde. Yo no sé si a alguno de ustedes aquí le cuesta ser humilde. Venir y hacer las cosas como para el Señor. Es un gran trabajo que tenemos que hacer, es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Todos los días la mayoría de los días yo tengo que pedir perdón por mis actitudes, por mis arranques. Algo que a mí me pasa y quiero decirles, hermanos, porque muchos de ustedes me conocen, pero yo soy de las personas que empiezo a hervir inmediatamente cuando hacen planes y me incluyen y no me han dicho, ¿verdad? Y eso, ¡boom!, me hace como, ¿verdad? Y Leo, te toca hacer tal cosa. Y yo, como que eso me hace hervir. O otras situaciones que van uno de acuerdo a mi orgullo. Porque eso es orgullo, ¿verdad? Y yo lo entiendo así. Y entonces tengo que inmediatamente, gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, hay versos en mi mente, en mi cabeza que tengo que, y no le voy a decir que lo cambio inmediatamente. Pregúntenle a mi esposa, hay veces que yo a veces me quedo callado, estoy serio, pero muchas veces estoy orando, pidiendo al Señor, Señor, cambia mi actitud en mi corazón. Por favor, ayúdame, ¿verdad? Y a veces me cuesta llegar a ese punto de humillarme. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque yo sé que a muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, pasan por la misma situación, ¿verdad? Obedecer a este verso, obedecer a Dios no es fácil, pero es la mejor decisión. Así que tenemos que esforzarnos, tenemos que ir y obligarnos a obedecer al Señor. Yo muchas veces renegué de mi trabajo y wow, qué buen trabajo tenía yo. Tenía un excelente jefe, excelentes compañeros, un excelente ambiente, pero yo muchas veces renegué de mi trabajo hasta que entendí este verso. Y después yo pude disfrutar mi trabajo, lo que hacía, porque este verso cambió mi actitud, este verso cambió mi mentalidad. Y por eso les quiero compartir todo esto que les digo. El día que me hicieron la despedida de mi trabajo, llegaron varias personas en un local a despedirme, bastantes personas cercanas a mí en mi trabajo. Y fue algo bastante emocional de mi parte, pero al mismo tiempo agradecido con Dios de ver a esas personas que estaban ese día ahí, que se tomaron el tiempo para ir a despedirme, ¿verdad? Irme a decir, Leo, ¿verdad? Y varias de ellas hablaron y se expresaron de mí. Ahí estaban mis hijos, creo que bueno, todos estaban ahí, ¿verdad? Los pequeños estaban bien pequeños, pero los mayores estaban ahí, mi esposa, y yo recuerdo eso, recuerdo de que si este verso de Colosenses 3:23 no hubiera hecho ese cambio en mí, en mi vida completa, no solo en mi vida laboral, en mi vida completa, en la manera en cómo yo trataba a las personas que me llamaban. Yo tenía que atender muchas personas, tanto en llamadas como físicamente. Y habían personas que venían enojadas, pero furiosas.
Y algo que alguien que recuerdo estaba ahí el día de mi despedida, en la fiesta de despedida que me hicieron, estaba ahí. Era una de las personas que todo el mundo le tenía miedo. Era la gerenta de recursos humanos. Y algo que ella siempre me dijo es que le gustaba la manera en cómo yo la atendía, ¿verdad? Ella podía estar enojada, gritando y haciendo cosas y entonces, pero yo siempre con una sonrisa o siempre con una broma, ¿verdad? Respetuosa, ¿verdad? Pero le cambiaba el momento, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacía? Porque, bueno, Dios me manda a amar a las personas, no importa la situación en que estén. Y más si estoy en mi trabajo, tengo que hacerlo bien. Y a mí muchas personas me han dicho, pero en mi trabajo no me pagan para ser payaso. En mi trabajo no me pagan para caerle bien a las personas. A mí tampoco me pagaban para caerle bien o para poder sacarle una sonrisa a alguien. Pero yo sabía que era un representante de Dios en ese momento. Y eso cambió la actitud de las personas. Y por mi actitud, Dios me permitió y me dio el privilegio de poderle compartir el evangelio a muchos de los gerentes de mi empresa. A muchas personas que cuando llamamos a las personas gerentes, las personas tienden a tener miedo a compartir el evangelio, a hablarles siquiera a las personas. Pero yo tuve el privilegio de poder hacerlo, de compartir el evangelio con estas personas. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. En mi fuerza yo no lo hubiera podido hacer. Y este verso, por eso es oro sólido para mí. Porque cambió mi vida, cambió mi actitud en mi trabajo, cambió la manera de tratar a las personas sin importar. Yo recuerdo que hubo un vigilante en mi trabajo que yo no le caía bien, no sé por qué, y me hacía la vida imposible. Y entonces un día que estaba tan caliente y tan caluroso, yo pensé en él. Estaba en el supermercado y yo pensé en él y yo dije, wow, este señor está ahí en el sol. Y entonces le compré una Coca-Cola de lata. Y llegué allá y le dije, mire, don, para que se refresque. Nunca más el Señor volvió a ser agresivo conmigo. Bueno, él pase adelante, que yo tenía que entrar a una bodega y él cuidaba esa bodega. Yo tenía que estar ahí y yo tenía que sacar material de ahí con un permiso, ¿verdad? Y a veces mi jefe no estaba y él era el que firmaba ese permiso. Y entonces yo necesitaba ese material. Entonces a veces cuando venga mi jefe, no, hasta que venga su jefe lo va a sacar. Y me hacía perder tiempo. Después de eso, nunca más me volvió. No, tranquilo, cuando venga su jefe, que le firme el papel. Y eso, wow, simplemente por pensar en la necesidad de una persona, simplemente por ver a esta persona. Yo no lo hice porque pensaba que esta persona me iba a... Yo ni siquiera sabía si iba a cambiar su actitud hacia mí o no. Simplemente pensé en que tenía calor, que tenía una necesidad. Entonces, algo que la Biblia nos enseña es eso, que tratemos a nuestros enemigos, que tratemos a las personas que nos tratan mal con amor. Que miremos a las personas no como enemigos, sino como personas que necesitan a Jesucristo. Un día yo me pude sentar con él a hablar de Jesucristo. Si yo no hubiera hecho eso, si Dios no hubiera permitido eso, yo no me hubiera podido sentar a hablar con él de Jesucristo. Así que no desperdiciemos esas oportunidades, ese privilegio que Dios nos da de servir a las personas. No despreciemos el privilegio que Dios nos da
de amar a las personas. Número 3. El deseo de Dios es que nos demos cuenta a quién estamos sirviendo. Y esto solo ya lo hablamos, ya lo dijimos, esto solo estoy repasándolo para que ustedes lo puedan escribir. Pero entendemos de que nos demos cuenta a quién estamos sirviendo, es a Dios. Yo no le di ese refresco a este señor pensando en sacar provecho. Pero el Señor permitió que eso, lo que hice, yo lo pudiera aprovechar para darle gloria a Él. Y sentarme un día y platicar de Jesucristo. Hay alguien en tu trabajo, hay algo que está pasando en tu trabajo que te está causando problemas. Toma la actitud de amar a esta persona. Toma la actitud de servir a esta persona. No con el pensamiento de querer sacar provecho. O tal vez con el pensamiento de sacar provecho para compartir a Jesucristo. Que esa sea la motivación, que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado con eso. Recuerda que a quien servimos es a Jesucristo, es a Dios. Lo que hacemos es para Él. Y si no lo estás haciendo, entonces empieza a hacerlo. Si no estás hoy buscando servir a Dios, sirviendo a Jesucristo, comienza a hacerlo. Que hoy pueda ser ese parteaguas de tu vida, ese cambio de tu vida, de decidir. Yo quiero, Señor, honrarte, yo quiero obedecerte. Tú me mandas a que haga esto, yo lo voy a hacer. En humildad reconocer a Dios como nuestro Señor. No solo decir, Jesús es mi Señor, pero Él es el Señor que gobierna tu vida, es el Señor que marca la diferencia en tu vida, el que dirige tu vida, o el que simplemente tú dices, Jesús es mi Señor. Hay una gran diferencia en decirlo y en que Él sea. Y para que esa diferencia se vea, tú tienes que tomar decisiones. Y en primer lugar, la decisión que tienes que tomar es obedecerlo. Lastimosamente estamos acostumbrados hoy en día a que se nos da una instrucción y lo primero que hacemos es preguntar, ¿y para qué? ¿Por qué? Leo, necesito que hagas tal cosa. ¿Y para qué? ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué yo? Y así mismo nos pasa cuando vamos a la Biblia. La Biblia nos dice, perdona a tus enemigos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué yo? Porque yo siempre tengo que ser el que pierda. ¿Por qué Él no tiene que ser? Porque Dios te está hablando a ti. A la otra persona, Él se va a encargar, pero cuando Dios habla es a ti. Es a mí. Y yo tengo que tomar la decisión de obedecer. Si pregunto por qué, le estoy faltando el respeto a Dios. Un hermano hace mucho tiempo que me compartió eso y me dijo, si Dios lo dice, yo lo creo, yo lo hago, yo lo obedezco a Él. No pregunto. No le digo, ¿por qué a mí? Ahora Señor, gracias porque es un privilegio que me has dado a mí de hacerlo. Y de nuevo, no es fácil. Pero a medida que lo hacemos, a medida que lo vamos haciendo, el Señor se va encargando de que eso no se vuelva una carga para nosotros. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es al Cristo, al Señor, a quien sirven.
Es a Cristo, al Señor, a quien servimos. Recordémoslo. Recordemos eso. No es a nadie más. Es al Señor. Número 4. El deseo de Dios es que tengamos claro que va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia en nuestra vida cuando no obedecemos, cuando no hacemos esto. Colosenses 3:25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá la consecuencia del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Aquí hay algo muy interesante y ¿saben qué es? Ese verso no está aquí, pero hay un verso que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Así que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando contra el Señor. No es que yo quiero vivir mi vida. No es que yo quiero hacer tal cosa. No es que yo quiero experimentar al Señor de otra forma. No hay otra forma de experimentar al Señor. Hay una forma, nada más, en obediencia, en humildad. Pegados a la vid. Porque separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Así que esto para nosotros, esto que hoy estamos aprendiendo hoy, si no lo sabías, si no lo conocías, hoy ya no puedes decir que no lo conoces. El Señor va a pedirnos cuentas de todo lo bueno y de todo lo malo que hagamos. ¿Cuál va a ser mi actitud delante de esto? ¿Cuál va a ser tu actitud delante de esto que hoy estás aprendiendo? Mis hijos se enojan conmigo porque esa es mi palabra, una de las palabras que siempre uso. Cambia su actitud. Cambia tu actitud. Y hay otra palabra que yo uso, que tal vez no es tan agradable, y es, ¿por qué vamos a llorar sobre la leche derramada? Hagamos lo que nos toca hacer. Ya eso, ya no hay, ya lo puedes resolver. No. Entonces, ve hacia adelante, continúa, pero con la mejor actitud. Cambia tu actitud. El deseo de Dios es que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos cambiar la vida de las personas. Bueno, impactar la vida de las personas. Quien cambia la vida de las personas es Él. Pero que las personas que nos vean y digan, hey, yo quiero saber qué es lo que pasa con Franjul. ¿Qué pasa con Moisés hoy? Ya no es el mismo de antes. ¿Qué está pasando en su vida? Y de esa manera nosotros vamos a poder tener la oportunidad, el privilegio de poder compartir a Jesucristo a las personas. Así que no olviden que si dejamos de hacer las cosas vamos a tener una consecuencia. Si hacemos las cosas, desde luego vamos a tener una consecuencia también. Pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Para terminar, como reflexión, quiero leerles de nuevo Colosenses 3:23. ¿Por qué lo hago? Porque es el verso que ha sido oro para mí. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que, hermanos, todo es todo. Démosle gloria a Dios con todo lo que hacemos. Oremos. Señor, te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de servirte. Nos has dado el privilegio de ser personas diferentes,
con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ver las cosas, Señor. Y yo te doy gracias porque solamente eso tú lo puedes hacer, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer. Así que te quiero pedir de que tengas misericordia de nosotros, Señor, tengas misericordia, nos hables, que podamos tener la fortaleza para poder decirle no al pecado, que podamos decirle no a las cosas que te desagradan, podamos decirle no a las cosas que van en contra de ti, Señor, contra de tus principios, Señor. Ayúdanos a podernos parar firmes en tu voluntad, firmes en el deseo que tú tienes de hacer las cosas, de que hagamos las cosas bien, Señor. Nuevamente te pedimos por los hermanos de Venezuela, Señor, ten misericordia, Señor. Por favor, apiádate del pueblo venezolano, Señor. Ten misericordia, Dios. Te pedimos porque esas personas que aún están vivas y que están sin ser rescatadas, Señor, que puedan ser rescatadas lo más pronto posible, Señor. Dale sabiduría a los cuerpos de rescate, a las personas que están dirigiendo todo eso, Señor, que puedan hacer un trabajo excelente, Señor, y que puedan rescatar a la mayoría de las personas que están ahí, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.